buenas tardes o buenas noches a todos aquellos espectadores del documental. A continuación, presentaremos las diferencias intersubjetivas entre la concepción de lo que son los derechos humanos y la correlación con los cambios genésicos o transgeneracionales. Como se imaginarán, cuando hablamos de derechos humanos, podemos entender a todos aquellos que están marcados ya sea por algún acontecimiento circunstancial o contextual. A lo largo de todo el video, nosotros tratamos de ver cómo estas diferencias genésicas interactúan como una suerte de óptica que cambia y modifica la perspectiva con relación a los derechos ya sea de primera, segunda, tercera o inclusive cuarta generación. Son aquellos derechos que tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que perecemos. Algunos de estos derechos son derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a tener algún trabajo. Pero, sin embargo, cuando cometemos algún delito, esta libertad que tenemos es restringida o es hasta un cierto límite. Vamos a hablar del origen de los derechos humanos. Si bien el origen de los derechos se remonta básicamente a la existencia del hombre, podemos tener vestigios de un intento de derecho en las culturas babilónicas con el Código Hammurabi. Posteriormente tendríamos en el año 1789 la Revolución Francesa, donde se establecerían más los derechos para los humanos. Estos derechos vendrían siendo los de libertad, igualdad, el derecho a la propiedad privada, la resistencia a la opresión. En el siglo XX, después de dos guerras mundiales, básicamente se orilla a la necesidad internacional de reconocer los derechos humanos, y esto haría que nazca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pena de muerte sigue siendo un tema muy controvertido en todo el mundo en cuanto a derechos humanos se refiere. Hay diversos argumentos a favor y en contra de su utilización. En el lado a favor de la pena de muerte, algunos argumentan que es necesario para mantener la ley y el orden, y para proteger a la sociedad de criminales muy peligrosos, y para asegurar que los delitos más graves sean debidamente castigados. Además, también algunos afirman que la pena de muerte sirve como disuasorio, permitiendo así la comisión de delitos. Por otro lado, muchos defensores de los derechos humanos afirman que la pena de muerte es una forma cruel, inhumana, degradante de castigo, que es una violación al derecho fundamental de la vida. Además, algunos también afirman que la aplicación de la pena de muerte es dispareja y discriminatoria en cuanto a género, a raza, también a estatus socioeconómico y otros factores, lo que la convierte en una forma de injusticia. Los derechos humanos son todas las actividades que la sociedad puede reconocer en favor de una persona. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la sociedad, el derecho al estudio, al derecho a tener una familia, al derecho a la libertad en realidad más que todo. Los derechos humanos a nivel mundial siempre son beneficio para la sociedad, pero en nuestro país se maneja políticamente y es algo que no debería ser así. Por lo tanto, en Bolivia no tenemos un buen apoyo de los derechos humanos, porque está manejado políticamente, como ya lo dije. Pero en la sociedad es tan elemental tener derechos humanos porque es muy favorable para la humanidad. Los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos, independientemente de su sexo, de su raza, de su religión, de su género. Es decir, todos los seres humanos tienen esos derechos. Para mí eso es derechos. Ahora sí conozco los derechos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la educación,
a tener un trato digno, a no tener torturas y tratos crueles, bien a la justicia, al debido proceso, a la educación, y esos son los que conozco. Hablando de los derechos fundamentales, siento que el derecho a la educación, por ejemplo, están dando muy mal, muy coja. No existe mucho acceso a la educación, pese a que existen colegios estatales, pero por ejemplo en el ranking de universidades estamos muy mal, por lo tanto la calidad de profesionales, que en consecuencia sería por ejemplo el derecho a la salud, tampoco estamos muy mal. Eso podría opinar en cuanto a los derechos fundamentales en Bolivia. ¿Crees que los derechos humanos benefician o perjudican al país? Creo que los derechos humanos no intentan beneficiar ni perjudicar al país, sino que se encuentran en beneficio a la sociedad, asegurando el derecho a la vida, a la salud y a la educación. Bueno, para mí los derechos humanos en Bolivia son altamente vulnerados porque las personas que tienen un alto nivel económico en Bolivia son quienes sí tienen los derechos humanos, a quienes sí se les respeta el derecho a la vida, a la salud, a la educación, pero en cambio las personas que no tienen dinero, en cambio las personas que no tienen un estatus que mostrar a los demás, esas personas no tienen el derecho, por ejemplo, a la salud, a obtener un buen tratamiento, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer u otras enfermedades. En cambio, también los niños no tienen un buen nivel de educación y las escuelas no tienen un buen nivel y las universidades tampoco tienen un buen nivel en Bolivia, aunque se intenta, pero es un intento más de universidades privadas que de públicas. Entonces, esa es mi opinión. Prácticamente, solo si tienes dinero en Bolivia puedes tener derechos humanos, si no, no. El secreto de las más está en el respeto de los derechos humanos.